Aquí estamos ya, todo listo para hablar del mercado laboral, para hablar de empleo, nuestro habitual Foro Empleo en Capital Intereconomía, en el que vamos a volver a abordar uno de los asuntos que más preocupan ahora mismo a las empresas, es el absentismo laboral. Lo vamos a hacer con un estudio, un informe que se presentaba hace unos días, un decálogo, unas conclusiones sobre cuál es el problema y cómo se puede atajar, pero vamos a hablar de más temas también. Lo vamos a hacer con la ayuda de José Luis Fernández Santillana, director de estudios de uso y presidente de CEOMA. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de verte y de saludarte. Fenomenal. Ahora enseguida viene Marisa Cruzado, que la tenemos en el Ministerio de Economía en un encuentro sobre igualdad en el entorno laboral. Nos cuenta de qué se ha hablado por allí. Antes de hablar de absentismo, no sé si escuchaste ayer las declaraciones del presidente de la COE, Antonio Garamendi, diciendo que, ojo, no descartemos que la COE vaya a llevar ante la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, los acuerdos entre gobierno y sindicatos. Y ahí no están todos. Entiendo que habla de los acuerdos firmados entre Ministerio de Trabajo, Comisiones Obreras y UGT, porque dice que eso no es diálogo social, que es otra cosa. Lo decías Garamendi y me lo comentas. Y insisto y sigo diciéndolo, el diálogo social dicho por la Organización Internacional de Trabajo, que si no algún día tendremos que ir a la Organización de Trabajo a reclamarlo, el tripartito es con el gobierno, los sindicatos y los trabajadores, y el bipartito son los empresarios y los trabajadores. Por tanto, los acuerdos que haga el gobierno con los sindicatos están muy bien, son acuerdos, pero no es diálogo social. Lo quiero dejar muy claro. Tendremos que acabar yendo a la Organización Internacional de Trabajo a denunciarlo. ¿Qué te parece esta queja de Garamendi? Hombre, por el interés te quiero decir, cuando le ha ido bien, pues no se ha quejado de ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando ha habido situaciones discriminatorias para otro tipo de organizaciones sindicales o empresariales, tampoco se ha quejado. Entonces me parece, bueno, su organización es soberana para llevar esa queja no a la OIT. Yo creo que no tiene mucha, porque el diálogo social es un instrumento, pero no es un derecho como tal establecido, es un instrumento. A partir de ahí lo que se puede llevar a la OIT es cuando hay una vulneración de algún tipo de derecho de algunas de las convenciones de la propia OIT en base a los derechos sindicales o los derechos de libertad sindical. Entonces me parece que no tiene mucho recorrido ese tipo de historia. Digo, que a mí me parece que esté enfadado está bien, pero oiga, por ejemplo, el tema del salario mínimo, que nosotros hemos criticado por algunos otros aspectos, pero es que lo que dice la norma es que el gobierno es el que tiene competencia para hacerlo, previa audiencia, les ha dado audiencia a ellos, no les ha gustado, a nosotros les ha gustado y se han hecho una foto. Bien, o sea, el problema es que hay gente que más de tener contenido para sus trabajadores o para sus afiliados o para el conjunto de los trabajadores, lo que tiene es una colección de fotos con la gente del gobierno impresionante, y un día harán una exposición. Pero con la foto cada vez sale menos gente, José. Sí, claro, por eso al final la gente se cansará de ir a ver porque no hay nada que ver, ¿no? Es decir, lo que hay que ver son cosas, fíjate, claramente discriminatorias. Y insisto en este tema que me parece que es importante, lo de la discriminación. Se han empeñado mucho los firmantes de ese acuerdo del salario mínimo en decir que hay que recibir lo neto, ese incremento, y por tanto que hay que meter una deducción fiscal, con lo cual durante un año tú estás adelantando el dinerito y luego Hacienda te devolverá el año siguiente o no, depende cómo te salgan las cuentas. Pero oiga, es que esa deducción fiscal no se aplica a los pensionistas que cobran o que tienen el mismo ingreso, porque solamente se aplica a salarios o personal estatutario, y a un autónomo que tenga esos mismos ingresos tampoco. Oiga, si la fiscalidad discrimina en función de tu tipo de actividad y no del ingreso que realizas, eso se llama, vuelvo a repetirlo, discriminación. Ole, diálogo social. Marisa Cruzado, socia en CVA, Comunicación Valor Añadido. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Ahora te pregunto por esto. Recién llegada de Economía, que tenías hoy un encuentro, un evento sobre igualdad en el entorno laboral. Sí, es que además fíjate que al hilo solo de lo que está haciendo José Luis, acabo de escuchar a Carlos Cuerpo decir que gracias a las subidas del salario mínimo interprofesional se ha reducido la brecha salarial entre hombres y mujeres considerablemente. ¿Ah, sí? Pero eso es porque las mujeres cobran menos. Claro. Exactamente. Pero que lo dice, no, o sea, ¿sabes? No ha mentido. No, pero lo dice como si fuera ¡guau! ¿Sabes? Entonces tú lo escuchas y dices... Como cuando dicen que el ingreso mínimo vital cada vez llega más gente, ¿no? Igual, que lo celebran. Pues eso, pues lo ha celebrado hoy en la sede de su ministerio. Vale, ¿ya ha dicho algo más? Sí, pero bueno, reseñable así no. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Oye, esto de la queja de Garamendi, que estaba aquí José Luis muy enfadado. Pues no, es que... Sí, estabas enfadado. No. Lo que me parece que es, digo, que es simplemente por el interés, y no hay una cuestión de fondo, ¿no? Es una cuestión más de imagen y de relato que otro tipo de historias. No olvidemos que la OIT es un órgano tripartito, están empresarios, trabajadores y los gobiernos, con lo cual, hombre, las posibilidades que tiene eso de tirar para adelante... Te hace la pregunta de otra manera. Si en la foto, además de comisiones sujeto hubiera hasta uso, ¿entenderías la queja de Garamendi o no? No, Tampoco. tampoco.
No, lo digo primero porque es que no tiene motivo de quejarse en este tema, ¿no? Es decir, porque a él le han ofrecido la posibilidad de firmar el acuerdo y él ha dicho que no lo quiere firmar. Se refiere a otros, entiendo, claro, que no solamente el salario mínimo. Digo, pero no el salario mínimo. Pero cuando se hizo la foto de la reforma laboral, por ejemplo, que se le hicieron todos tan contentos, que fue un tuneado de lo que había antes, simplemente, bueno, se hicieron la foto y estaban tan contentos. A que no renuncia a la pasta que le sueltan por subvenciones, si está tan ofendido, que sale como consecuencia de eso. Oiga, es que el lunes se firmó el acuerdo del salario mínimo interprofesional y la víspera salió en Infosubvenciones librarse la subvención para la representación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales, no solamente las sindicales, también las empresariales. Entonces, estos ya a partir del lunes no firman, pero cobran, ¿no? Vale, ¿eh? No te parece el viernes. No, rápido, Marisa, que vamos ojo con quién te haces las fotos, que luego vas a según qué despachos y dices, Dios mío, está en la cárcel, está en la cárcel, está en la cárcel. Entonces, bueno, hay que tener un poquito de cuidado con quién te haces las fotos. ¿Sabes? Es que lo de las exposiciones de fotos la hemeroteca es peligrosa. No, bueno, a ver, es que está en su papel. Quiero decir, está haciendo lo que tiene que hacer, pero unos están haciendo lo que tienen que hacer, los sindicatos hacen lo que tienen que hacer, el otro, pero luego al final realmente eso no aplica en nada que beneficie a las personas que trabajan, ni a los empresarios, pequeños empresarios, ni a nada. O sea, al final están en su papel, pero su papel para el postureo, que coincide totalmente con José Luis, pero no hay nada de fondo, es decir, no se están haciendo las cosas que se deberían hacer. Tampoco se están haciendo las cosas que se deberían hacer en el tema del absentismo, que es un tema que comentamos aquí casi viernes sí y viernes también, porque es un problema que preocupa y mucho a las empresas, que preocupa y mucho a la economía y que está teniendo su impacto ya, no solamente en la productividad. No sé si leíais ayer en El Economista un estudio de la Universidad de Alcalá que cifra que le ha restado el absentismo laboral desde el año 2021 7 décimas al PIB, que no es poco. Bueno, pues hablando de absentismo laboral, hace unos días Madrid Foro Empresarial y la Asociación de Directores de Relaciones Laborales, ADIRELAB, presentaban las conclusiones del Consejo Asesor del Monitor de Absentismo Laboral y ponían sobre la mesa un decálogo de medidas para reducir ese absentismo laboral. Esto nos lo va a contar Antonio de la Fuente Fernández, que es el presidente de ADIRELAB, la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales. Don Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer estar con vosotros. Encantado de contaros de que nos acompañe. Estamos ante un problema grave, eso yo creo que lo tenemos todos de acuerdo. Antes de ir a las conclusiones y a tu diagnóstico y a las soluciones, ¿por qué ha subido tanto el absentismo? ¿Por qué estamos hablando más de esto que hace un tiempo? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo que hay... lo primero, esto es como el alcoholismo, lo primero es que empezamos a ser conscientes de que somos alcohólicos y que tenemos un problema, luego habrá que resolverlo, ¿no? No vamos mal. El problema ya le empezamos a llamar problema país. Esto del problema país no se lo han inventado en el Ministerio, esto lo llevamos diciendo nosotros en ADIRELAB, no sé, pues hace 2 o 3 años ya que estábamos viendo que esto se nos iba de las manos. ¿Qué ha ocurrido? Pues bueno, históricamente el absentismo se movía, oscilaba hacia arriba o hacia abajo en función del momento económico del país, es decir, cuando había crisis es como si todos hubieran ido a Lourdes y se hubieran curado, o a Fátima, y entonces el absentismo bajaba, porque había miedo a perder el puesto de trabajo. Cuando no había crisis y había, no digo pleno empleo, pero había muchas posibilidades de empleo, el absentismo subía. La gente se relaja. Y eso, sí, esto ha sido así, y la gente, efectivamente, esto ha sido así hasta el año, los estudios de, por ejemplo, de Umivale, que es la mutua que está muy encima de todo esto de toda la vida, pues veías la curva y funcionaba de esta manera. Llega el COVID, y cuando llega el COVID nos vamos todos a casa a teletrabajar. Curiosamente, aunque la gente estaba muy enferma, porque estaba enferma de COVID y algunos, pues fíjate, bueno, con todos los muertos y la tragedia que supuso, y el absentismo bajó. El absentismo de repente, o sea, había mucha gente evidentemente que estaba enferma y eso era un absentismo como consecuencia, porque nosotros lo que estamos hablando es del absentismo como consecuencia de enfermedad, claro, no el ausentismo, claro, que son los permisos. Es otra cosa también, Antonio, que hay que dejar claro. Si absentismo, ¿qué es exactamente? Si una baja médica es absentismo o no. Claro, a nosotros lo que... Las bajas por IT, ¿no? Las bajas por IT, o sea, nosotros lo que estamos diciendo, punto 1, cuando creamos el Consejo Asesor, junto con Madrid Foro Empresarial y el Consejo Asesor del Monitor, el punto 1 fue, oiga, ¿qué vamos a llamar? ¿Qué es el absentismo? ¿Qué queremos solucionar, ¿no? Entonces, el absentismo es, oiga, bajas como consecuencia de una incapacidad temporal, de enfermedad. Y ahí es donde nos hemos centrado. Luego, en los convenios colectivos hay una serie de permisos retribuidos que son, unos convenios tienen más y otros menos para la flexibilidad, para el día a día de las personas.
Bueno, pues como te estaba diciendo, claro, cuando viene el COVID, nos vamos todos a casa, teletrabajo, y curiosamente el asentismo, o sea, aparte de las bajas médicas, evidentemente que eran consecuencia de la enfermedad y nadie las ponía en tela de juicio, además con unos resultados, como sabéis, de mucho riesgo de morirte, bueno, vamos viendo cómo va pasando la pandemia, y una vez que ya salimos de la pandemia, que salimos de toda esa tragedia, es cuando empezamos a observar que el asentismo repunta. Que el asentismo repunta. Pero el asentismo repunta además, claro, no todo el asentismo. Oiga, las personas de mayores de 65 años, oiga, claro, es que lógicamente tienen unas patologías que les van a obligar pues a tener que, a lo mejor, tener que ir más al médico. Esto es, pero vamos, esto es una perogrullada. El problema es los jóvenes y el problema es el asentismo de corta duración. ¿Qué ocurre? Pues que hay un cambio de paradigma. Entonces, el ir a trabajar, que antes dignificaba, pues ahora es que no me gusta ir a trabajar o no me gusta salir, lo que estábamos comentando esta mañana, no me gusta salir de casa para cogerme un atasco de hora y media. O sea, hoy, por ejemplo, dices, oye, hoy he venido yo aquí, fenomenal. Teletrabajo viernes, ¿no? Relajado, pero tú coges, y el lunes ya teletrabajo ha ido para atrás, cediendo. ¿Qué ocurre? Martes, miércoles y jueves, yo para llegar aquí, a la hora que tú me has dicho, tengo que salir de mi casa, yo vivo en Boadilla, 1 hora y media antes, pero yo ya lo tengo descontado. Entonces, esto es un día, otro día. Entonces, y la gente ha cambiado, sobre todo la gente joven ha cambiado el paradigma de decir, oiga, lo del trabajo dignifica, pero igual no tanto, ¿no? Entonces, y es lo que nos estamos encontrando. Y luego, por otro lado, uno de los estudios que también te lo estaba comentando, que es de la Fundación Vivo Fácil, nos indica que de las bajas médicas por IT, el 51% no son como consecuencia de baja médica, de enfermedad, sino porque son pues que las personas tienen que atender a sus mayores, que atender a sus hijos, que tienen que ir a la notaría, que oiga, eso viene en el convenio colectivo, pero a lo mejor tienen, es decir, un tema de flexibilidad, de organización de las personas, y eso es una realidad. Entonces, les doy la palabra enseguida a Marisa y a José Luis, pero lo primero, en ese decálogo, Antonio, que presentabais la semana pasada, no vamos a entrar en detalle en las 10:30, se puede consultar en la web de Adirelaf, en la de Madrid Foro Empresarial, y ahí pueden ver punto por punto, todos los que nos están viendo, oyendo, esas conclusiones y esas soluciones que proponéis para reducir el asentismo laboral. No sé si el teletrabajo puede ser una, potenciar el teletrabajo, pero cuéntame un poco así a modo de resumen, qué es lo que consideráis dónde habría que atacar, dónde habría que, claro, en qué habría que trabajar. Nosotros lo que hemos hecho, sobre todo para dar soluciones prácticas y realistas, que lo estábamos comentando con José Luis, es decir, esto hay ríos de tinta y todo el mundo escribe sobre el asentismo, oiga ya, pero ¿esto cómo se resuelve? Entonces, hemos hecho 4 bloques para organizarnos. Un bloque que es toda la parte que es información y conocimiento, es decir, de momento, ¿cómo se mide el asentismo? Cada uno lo mide como le da la gana. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, a ver, los datos del asentismo, yo es que creo que eso lo tenemos superado. Son apabullantes, pues ya está, fenomenal. Yo ya no insistiría mucho, oiga, y esto es el PIB, y esto no sé cuántos miles de millones y tal. No, esto vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Primero, oiga, vamos a empezar a medir, pero medirlo de una manera. Esto dicho así parece fácil, pero no es tan fácil. Habrá que ver de qué manera y cómo lo podemos normalizar. Y luego, o sea, dentro de información y conocimiento, hablamos de campañas de concienciación. Hace unos años, cuando yo era pequeño, tú veías en una comida, los mayores, que bueno, pues el que no hacía la declaración de la renta o sisaba, pues era como si dijéramos el más listo. Tú has pues mira, yo he hecho esto y tal. Ahora mismo, yo por lo menos cuando estoy con mi familia y tal, ya no está bien visto que tú no hagas bien la declaración de la renta o que seas el más listo. Y esto es un tema de concienciación. Pues el asentismo es otra de las cuestiones que yo creo que hay que concienciar, porque no es un problema de la empresa, es un problema de la empresa, un problema de la administración y un problema de los compañeros. Claro. Y yo no digo, o sea, no me voy a... no se soluciona. Un problema para los compañeros. Un problema para los compañeros, sí. O sea, no digo el asentista fraudulento que todo el mundo dice. No es la solución, porque eso a lo mejor es un 10%, no es mucho. Pero el problema es que eso se traslada e intoxica a la gente que está a tu alrededor. Y luego lo que sí que queremos hacer es un evento anual, una especie de cumbre, una especie de congreso de asentismo, que no existe, como existen muchos de recursos humanos, talento, etcétera, etcétera.
Luego, temas que también estamos del área de la parte de compromiso social. Oye, la responsabilidad empresarial. No solo es la persona que enferma, sino que las empresas no hagan enfermar a sus... La empresa no haga enfermar a sus trabajadores. Es un sitio peligroso el trabajo, como decía Yolanda. Bueno, eso decía Yolanda, yo creo que ahí se le fue la mano un poco, pero es verdad que el asentismo no solo tiene una palanca. O sea, hay momentos en los que, o hay empresas en las que en un momento dado pues hay una sobrecarga, etcétera, etcétera, o una gestión tóxica de los equipos, o sea, mucho que hablar sobre ese tema. Cuéntame una más, que les dejo más cosas. Luego también el tema de la regulación. Evidentemente la regulación está obsoleta y yo creo que tenemos que empezar a trabajar en hacer una regulación. Yo creo que ya se está empezando a trabajar en eso. Se habla, por ejemplo, de la reincorporación flexible. Que esto, oiga, pues por ejemplo, una persona que tiene cáncer y a partir de un momento se está, y esto yo lo he vivido, en este caso en Europa, lo hemos vivido, y se está empezando a encontrar mejor. Y nos dice, oye, yo quiero volver a empezar a trabajar. Pero no. ¿Qué ocurre? Que claro, yo digo, bueno, pues vente para acá, pero quiero trabajar 4 horas, luego 6 horas y luego 8 horas. ¿Qué ocurre? Digo, pues vente para acá, trabajas 4 horas, te pago 4. Claro, las otras 4, ¿qué pasa? Esa es la parte de la prestación que nos faltaría. O sea, ahí es donde yo creo que estamos todos de acuerdo, pero eso hay que evolucionarlo. Aparte de luego, pues eso, atención psicológica en la asistencia primaria. Esa es otra de las grandes, porque el tema de la enfermedad, del asentismo por enfermedad mental, también está subiendo. Agentes sociales, oye, esto tenemos que ir de la mano con los sindicatos. Negociación colectiva, tema de las cláusulas de negociación colectiva, donde originariamente tenemos unos complementos, pero precisamente para ayudar. Claro, esto lo que estamos viendo es que se ha dado la vuelta y esto es, oiga, yo me quedo en casa y sigo cobrando el 100%, qué bien. Entonces, claro, el compañero de al lado, que es el que se carga el trabajo, etcétera, etcétera. Por ahí van, papel de las mutuas y tal. Mucho que dejar. Venga, Marisa y José Luis, ¿comentarios o preguntas o cuestiones? Bueno, es que evidentemente es un tema hipercomplejo, del que llevamos hablando ya muchos años, pero que sí que es verdad que no hay una solución así clara, ¿no? Lo que sí que, cuando habéis estado comentando el tema del cambio de paradigma, ¿no? Es que, claro, si sumamos los salarios bajos de, sobre todo la gente joven, que es la que está en ese cambio de paradigma, y le ponemos a cada uno, aparte de sus 7 horas y media de trabajo que tiene que cumplir presencialmente, esas 60 horas al mes de hora y media diaria de ir y hora y media de volver, son 60 horas más al mes que echas en nada, o sea, en ir y venir. No es productividad, no aportas valor, estás poniendo en riesgo, además, aparte de los gastos que te genera la gasolina, no sé cuántos, cómo llegas al trabajo después de estar 1 hora y media en un atasco, quiero decir, eso es todos los días, son 60 horas al mes, esos son, pues, casi trabajar 2 fines de semana más un sábado más. Es decir, estamos exigiendo a la gente que por todo ese tiempo cobre luego un salario mínimo. Pues en cuanto tienen un problema, pues no van a trabajar. Se bajan, ¿no? Claro, evidentemente. Entonces, el problema es muy complejo realmente, porque estamos estructurando un modelo de ciudades, sobre todo las grandes, que es principalmente donde se producen estos problemas, donde la gente se tiene que ir a vivir fuera porque no pueden acceder a la vivienda, entonces tienes que ir a vivir fuera. Claro, luego cada vez tardas más. ¿Cómo están los transportes públicos? Vamos a decir de lo que está pasando con las infraestructuras. Es decir, tenemos una tormenta perfecta que recae pues sobre las personas que trabajan. Entonces, los privilegiados que todavía hoy mantienen el teletrabajo, evidentemente esa gente seguro que es muchísimo más productiva, entre otras cosas, porque no quieren perder el puesto que tienen ante la oportunidad que tienen de teletrabajar. Comillas, privilegio. Ese ¿no? privilegio entre comillas, que tienen. Con lo cual, es normal que además esa gente sea mucho más rentable y mucho más productiva. También entre comillas, hasta casi lo entiendes, ¿no? Hombre, yo, claro que no, es que yo lo entiendo. Y sin comillas, vale. Sí, no, quítale las comillas, sí, lo entiendo, porque luego sumemos, a mí por ejemplo, viniendo aquí, se me ha estropeado el coche. Te estaban esperando, me han dicho. Y mi problema es, vale, ahora el coche se lo lleva a la grúa, bien, sí. Pero ahora ¿cómo vuelvo yo a mi casa? Que yo vivo fuera de Madrid. Pues sí, entonces, claro, me he empezado peleando con el rent y un coche de sustitución. Bueno, mi vida es pero es que esto que me ha pasado a mí hoy, en todas esas personas humanas que están en los atascos todos los días, imaginaros, ¿no? José Luis, venga, reflexión. Bueno, yo creo que esto es un tema que llevamos pedaleando, comprando este término durante mucho avanzar, tiempo. No avanzamos. Hombre, yo creo que hay una cosa que es básica, saber de qué estamos hablando. Quiero decirte, cuando has entrado a la intervención, has dicho, bueno, vamos a hablar del AITE, o sea, del asentismo por incapacidad temporal. Eso es un bloque que está ahí. Perdonad.
Porque otras veces se habla de absentismo a mogollón, o sea, y entonces es bueno que hay diferenciar una ausencia en el puesto de trabajo por causa justificada de cuando no lo es. Ahora, lo que pasa es que yo parto de una premisa, que es que todo asentismo, teóricamente, que no esté justificado, no es asentismo, es otra cosa. Por tanto, si hay una justificación, hay que empezar a ver. ¿Cómo se justifica? Si estamos hablando por IT, hay un médico que da una baja y hay un médico que da una alta. Formalmente es así. Es decir, hay una baja, tú no te pones enfermo y dices, me quedo en casa porque estoy malo. Eso no cuela. Porque a partir de ahí entraríamos en un factor del que se habla poco, y lo has insinuado, que es el reparto de responsabilidades en esta tarea. Vale, que el trabajador pueda haber un jeta, que lo pueda haber, no digo que no lo haya, los que siempre se ponen malo el lunes, o que el lunes tiene una cefalea, cualquier historia de estas. Bueno, pero es el director de recursos humanos correspondiente, dice, oye, el de los lunes hay que tomar medidas porque los compañeros van a apoyar esas medidas. Claro. Entonces hay una parte también de esa parte del asentismo que tiene que ver cómo se gestionan los recursos humanos en la empresa. Y entonces en vez de mirar para otro lado, que más es importante, de eso no se habla. Dejamos siempre en la parte del jeta que existe, yo digo, no rompo aquí ninguna lanza. Lo que también me molesta en general es que se piense que los trabajadores por defecto son todos unos jetas. Y eso no es así, y no se ha dicho, y yo creo que estamos todos de acuerdo que no. Y cuando hay un jeta, hay que ir a por el jeta. Y eso tiene que ver mucho cómo se gestionan los recursos humanos. Oye, una sanción, un aviso, una cartita de no sé qué, hay muchas formas. Oye, el otro día proponían poder aquí... hacer Sí, eso, sí, pero una cosa, fíjate que tú te levantas con una cefalea el lunes, casualidad, el lunes, ¿vale? La resaca del sábado. Llamas al médico, el médico te lo dan para dentro de 2 días, Sí, que ya se te ha pasado, que gracias a Dios ya ya se te ha pasado la cefalea, Claro. porque si no se te ha caído la cabeza a trozos, entonces vale. Pero entonces, Pero el lunes y el martes ya Claro, no sirve. pero el lunes y el martes, claro, pero entonces, ¿cómo Pero- justificas tú? Pero fíjate, pero yo te voy a ir, Marisa, Has ido el al tema de médico. fondo, o sea, de toda esta historia. ¿Sabes? Es que Es problema muy de difícil. el problema de todas estas cosas es bueno, vamos a ver, el tema médico, que es importante, pero yo creo que tiene una gran responsabilidad el sistema sanitario y los retardos en la atención primaria en la contabilización del asentismo. No solamente porque esto dice, bueno, a mí me duele hoy y no me dan cita hasta mañana. Uy, mañana. Y cuando bueno, en el supuesto de que fuese una cosa súper eficiente. Ojalá. Pero imagínate que si no tiene claro el médico cuando ha ido a verte que tienes ese dolor de cabeza, tiene que hacerte un escáner. O tienes que hacerte una resonancia magnética para ver si hay un diagnóstico o no. Sí. Son 6 meses, Sí, sí. como poco. Por no decir ¿Qué vas- algunos qué vas a 9 estar de meses. baja? Oye, 6 ¿el meses? médico se va a arriesgar a darte el alta sin saber qué tienes? Claro. No. No. Entonces, buena parte del asentismo por incapacidad temporal tiene que ver con el retraso Claro. brutal en las pruebas diagnósticas. Y es un tema del que no se habla y la responsabilidad del sistema sanitario en este tema de las bajas. Le voy a dar un minuto de turno de palabra a nuestro invitado, como se hacen los debates, pero un minuto, no tenemos más. Pero el otro día proponía aquí Yolanda, nuestra técnica, una cosa que me llamó la atención, y luego, investigando, hay alguna empresa que lo hace, que es el premiar a los trabajadores que van todo Sí. el año. Es decir, a los que no faltan. Eso se hacía mucho antes, Pero ¿eh? acá hablaban de discriminación. Sí. A ver, yo entiendo, es decir, a los que vayan el 100% de los días. Hombre, no, porque si ya ha faltado en enero un día, ya te han quitado el bono y ya te da igual. Pero hacer como un rango, ¿no? Entre los que, yo qué sé, los que faltan entre 1 y 5 días al año, X. Los que faltan entre 5 y algo así, no lo sé. Yo Incluso lo dejo ahí. antes Lo existía ponéis sobre la mesa ahí en el Antes consejo, existía Antonio. el plus de puntualidad en algunas Sí, empresas. pero eso ya Sí, sabes. pues No algo solamente, parecido, digo, algo que no parecido. solamente era de ir, sino llegar pronto, vamos. Venga, que nos queda un minuto, Claro, Antonio. era el plus de puntualidad, el plus de asistencia, lo que pasa es que eso está superado. Está superado ya. Los Pues igual hay que volver para atrás, los tribunales nos han dicho que eso es discriminatorio y entonces que tú no puedes De los médicos y discriminar, los tribunales. claro, no puedes discriminar como consecuencia de una enfermedad. Ya. Entonces, ahora claro, aquí ya estamos pensando, como eso ya sabemos que por ahí no va la cosa, además ha habido que quitarlo de los convenios, pues lo que estamos intentando es decir, oiga, incentivos, esto ya es una de las cosas también que estamos trabajando dentro de la responsabilidad empresarial y de la cultura, que lo decía José Luis, y es muy importante, la cultura de recursos humanos o de personas, cultura y talento, como lo queramos llamar, donde haya incentivos, por ejemplo, pues a través de planes de pensiones, a través de ahorro a largo plazo, es decir, Y eso sí se podría. aportaciones. Sí, eso se podría perfectamente decir, oiga, hay que, a ver, aquí tenemos que ser muy sesudos y aquí, gracias a Dios, en el Consejo tenemos gente o sea, juristas de mucho nivel para ver de qué manera
no vamos a Sí, tener un obstáculo, lío porque legal, porque claro, luego viene el Supremo o el Tribunal Superior de Justicia, Te lo tumba y y dice, te lo tumba, y entonces hemos hecho un pan con hasta Pues- entonces, pues con lo yo cual puedo- esto es una de las soluciones, pero lo otro ya... A ver, también te digo una cosa, los empresarios, yo en mi caso, que tengo una empresa con dueño, te decían, pero vamos a ver, si yo te pago por venir a trabajar, pero y te voy a dar por llegar Por venir puntual más, y porque vengas. Joder, es que Es un Pero poco- es que- le es un cuesta poco mucho, claro, raro, pero es- si es ya un le poco pago Y hay por otra- trabajar, claro, y hay por otra- venir. y hay otra arriba. y hay otra cuestión, porque esos incentivos son por estar, no por producir, Ya, por estar. ya. Y aquí, Por el presentido. Ya. o sea, a mí me parece que eso sí. de partida, para mí, es un error con todos mis respetos. Que solamente por ir a calentar la silla no te van a pagar. Claro, o sea, Estoy de que acuerdo. te den un plan de Eh, pensiones sí. por estar calentando la silla. no sé. Antonio, vente cuando quieras, porque nos han quedado muchas cosas de las que hablar, de este y otros asuntos que conocéis muy bien en Adirelab. Antonio de la Fuente, presidente de Adirelab, un placer haberte tenido por aquí. Espero que hayas estado a gusto. Muy a Y gusto. cuando siga avanzando esto y lo levéis, nos vas contando. Sí, Vale. sí, vamos a seguir. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer son grupos de trabajo para esto que son los titulares, bajarlo ya a realidades. Sí, De las musas al teatro, que se dice. Gracias, Antonio. Así que, gracias Un a placer. vosotros. Marisa Cruzado, José Luis Fernández Santillana. Cuidaros Hasta el próximo mucho. día. Buen Chao. viernes. Adiós. Buen Nos día. vamos. 2 Buen minutos y fin de medio semana. para las 12. Noticias con Blanca del Tronco y después Rafa Jiménez con la media sesión. Buen fin de semana. Hasta el lunes a las 7. Adiós.